Entierra esta idea en tu cabeza. Esta noche, 4 santos amanecen decapitados dentro de una iglesia cerrada por dentro, y los niños del orfanato juran que fue un muchacho que ya estaba muerto. Soy el orador nocturno. Bienvenido a Noctaris. Escucha. No vas a oír gritos, sino verdad en voz baja. Si te quedas, sabrás por qué las bancas aparecieron de pie como escaleras apuntando al techo, por qué los niños despertaron afuera con tierra en las pijamas, y cómo una tabla, que jamás debió cruzar el umbral de una casa de Dios, encendió algo que no se ha apagado. Hagamos un trato. Apaga la luz, sube apenas el volumen, y no pauses aunque algo golpee la pared. Esto no es un susto, es una puerta. Dicen que todo empezó con cariño, un monaguillo que dejaba la capilla impecable, siempre un trapo doblado en la primera banca, como su firma. Pero el cariño, cuando se queda demasiado, se vuelve sombra. Primero fueron los pasos detrás del altar, luego, una mañana, todas las bancas recargadas contra las paredes, altísimas, como si esperaran trepar al cielo, y los niños, afuera, las puertas, con llave, la tierra, pegada al miedo. Quédate hasta el final, y te diré qué objeto entró por la noche, qué nombre dejó de ser seguro pronunciar, y por qué algunos en Tonalá bajan la voz cuando cae la última campanada. Ahora respira hondo, no lo digas en voz alta, y ven, empezamos. El testigo se llama Alfonso Segovia, jubilado, viajero de fe. Con su esposa se apunta a las rutas que organiza el párroco de su iglesia, peregrinaciones largas, autobuses llenos, cantos suaves al amanecer y silencio cansado cuando cae la tarde. Así llegaron a un pueblito de Jalisco, cerca de Tonalá, donde la capilla respira más años de los que uno puede contar con los dedos y la paciencia. Ahí, dice Alfonso, el aire huele a cera vieja y a madera recién frotada. El tiempo no corre, se sienta. El viaje, como tantos de iglesia, tenía su ritual: misa, visita al templo, charla con los del lugar, comida compartida, una oración por los ausentes, otra por los enfermos. Alfonso, curioso por naturaleza, es de los que preguntan siempre lo que otros no se atreven a preguntar. Entre foto y foto, se topó con un conocido de la universidad, hoy encargado de mantenimiento en la iglesia contigua a esa capilla. El reencuentro fue de los que empiezan con risas y terminan con la mirada seria. Aquí pasan cosas, le dijo el conocido, pero no se cuentan en voz alta. La capilla, según la describen, es de naves humildes y techumbre, que recoge cada gota de eco. Las bancas, largas y pesadas. Los santos, quietos y fríos. El altar, sencillo, sin barroquismos. Al lado, el orfanato, pequeño, de pasillos cortos y puertas que amanecen con el esmalte saltado por el sol. No es un lugar de película de terror. Es, precisamente, lo contrario, cotidiano, devoto, gastado por las manos. Ahí radica el peso de lo que vas a escuchar. Lo imposible sucede en lugares normales. Alfonso cuenta que el padre pide discreción. No se trata de manchar un sitio que sostiene a su gente, sino de entender lo que lo atraviesa. Por eso, las historias van de banco, en voz baja, como si el techo escuchara. El conocido le confesó que lleva más de 20 años en esas puertas, y que, por pudor, por miedo o por cuidado, aprendieron a leer señales. Un trapo dejado en la primera banca, copas que amanecen limpias, cuadros de santos sin polvo aun cuando nadie los tocó, señales que, solas, no asustan hasta que comienzan a encajar. La geografía importa. En estos pueblos, las leyendas no nacen de escritores, nacen de horarios, de campanadas, de procesiones, de puertas que deben cerrarse a cierta hora. Alfonso sitúa todo en un mapa de tierra rojiza y calles que guardan el calor. Las peregrinaciones traen cargas invisibles, promesas, culpas, rezos con lágrimas. Algunos dicen que los templos son alacenas del dolor ajeno, que si se dejan cosas a medias, algo las acomoda. Ese algo, aquí, tiene nombre de cariño, Santiaguito, pero a veces, el cariño se queda demasiado tiempo. Fue en ese mismo viaje cuando Alfonso escuchó la historia completa. El niño que llegó a los 8 años, que creció sirviendo en misa, que encontraba paz en ordenar lo que otros dejaban mal. Murió a los 16, dicen, con honores de comunidad y un altar pequeño que más tarde retiraron para evitar confusiones de santidad. Hasta ahí, una historia de amor y pérdida. Luego vino lo otro.
pasos detrás del altar en la madrugada, bancas recargadas como escaleras, niños amaneciendo afuera con tierra en las pantorrillas y puertas cerradas con llave. El testigo mira a su alrededor cuando recuerda. No lo cuenta con ganas de asustar, lo cuenta como se dan las advertencias, despacio, con respeto. Aquí, si dejas algo sin terminar, alguien lo termina, le dijo el conocido, y si lo olvidas, te lo recuerda. En la capilla y en el orfanato, la memoria es una disciplina. A veces, también, una amenaza. ¿Qué tan lejos puede llegar un gesto de orden cuando ya no hay manos vivas para hacerlo? Esa es la pregunta que Alfonso trajo de vuelta y que hoy vas a intentar responder. Santiago llegó al orfanato con 8 años y olor a humo pegado a la ropa. La casa se había ido en llamas mientras él estaba en la escuela. Cuando volvió, ya no quedaba familia que lo esperara. Las monjas lo recibieron sin ceremonia, como se recibe a quien ya no tiene dónde caer. Él, en cambio, se aferró a la iglesia como si fuera un puerto. Encontró consuelo en el orden. Le gustaba alinear, limpiar, dejar todo listo para el día siguiente. Decía que si el templo amanecía en paz, el pueblo respiraba mejor. Creció entre salmos y bancas pesadas. Aprendió a cargar las vinajeras, a pulir las copas hasta verse en ellas, a barrer en silencio cuando todos se habían ido. A los 12, ya era la sombra buena del padre. Pasaba la limosna, prendía velas, acomodaba los misales en pilas exactas. Tenía un gesto que muchos recuerdan, un trapo doblado, siempre en la primera banca, como si firmara la jornada con un «aquí estuve». A veces, al caer la tarde, lo encontraban hablando solo, o eso parecía. En realidad enumeraba pendientes. Mañana, las flores, pasado, los vitrales. Santiago no era un niño triste, pero tenía honduras. En las fiestas del pueblo, ayudaba en la cocina, y luego desaparecía un rato en la nave, sentado, mirando el polvo jugar en la luz. De ahí venía su apodo diminuto, Santiaguito, dicho con cariño de hermana mayor. A los 16 se enfermó. No hubo recursos, ni especialistas, ni milagro inmediato. Lo despidieron con una misa que llenó la capilla. El padre habló de vocaciones cortas que valen por la intensidad con que se entregan. Durante un tiempo, una fotografía suya habitó un pequeño altar lateral, hasta que la retiraron para que nadie confundiera devoción con santidad. Lo que vino después empezó leve, casi como si siguiera cumpliendo con su oficio. Por las mañanas, las copas aparecían limpias cuando nadie las había tocado. El piso, barrido en diagonales como las que solo él hacía. Las bancas, alineadas a una distancia exacta, con el mismo ritmo que le gustaba marcar cuando medía a pasos la nave. El trapo, doblado, otra vez, en la primera banca. Al principio, lo tomaron como casualidad, luego como travesura piadosa. «Si alguien nos ayuda, que siga», dijeron las hermanas, medio en broma, medio en gratitud. El padre más cauto empezó a fijarse en las pequeñas repeticiones. A veces, al cerrar de noche, se escuchaban pasos cortos detrás del altar, no pesados, sino ágiles, de muchacho apurado. En otras, al abrir temprano, el polvo estaba levantado en franjas como si una escoba lo hubiera peinado antes del alba. Nada de gritos ni sombras, solo un orden que se imponía sin manos. Un día, entrando solo, encontró en el banco del frente el trapo de Santiago, igual de doblado que en vida, y la primera copa con una huella en forma de óvalo, como cuando uno respira cerca del vidrio frío. Entre quienes duermen mejor con respuestas sencillas, hubo quien dijo que el encargado de limpieza se esforzaba demasiado, pero el encargado juraba que no, y que cuando él barría, el patrón del polvo era distinto. Las monjas, por su parte, notaron que cada vez que la cocina quedaba impecable al anochecer, el comedor amanecía con las sillas alineadas por tamaño, una manía que solo Santiaguito tenía, como si un cariño inquieto siguiera revisando listas, tachando pendientes, pidiendo sin voz que nadie dejara para mañana lo que se debe al templo. Así nació la primera capa del prodigio, un orden que no acusaba ni asustaba, solo recordaba. Y sin embargo, en los pueblos donde las campanas miden el día, el orden también es lenguaje. Cuando se vuelve demasiado exacto, cuando insiste, cuando aparece sin manos, empieza a decir algo más. Fue entonces cuando algunos comenzaron a sentir que la ayuda venía con prisa, que los pasos detrás del altar ya no eran solo rutina, que el cariño, si no descansa, puede pedir cuentas, y que el trapo doblado en la primera banca no siempre es una firma, a veces es un aviso.
La primera mañana fue un susto de esos que el cuerpo entiende antes que la cabeza. El encargado abrió la puerta principal, el padre detrás, y ambos se quedaron clavados en el umbral. Todas las bancas, largas, pesadas, estaban recargadas contra las paredes, erguidas como escaleras apuntando al techo. No había huellas de arrastre en el piso, ni marcas en los muros, solo esa verticalidad imposible, como si la iglesia hubiera decidido pararse de puntas. El padre cerró por dentro y tragó saliva. «No grites», le dijo al encargado, «escucha». Lo único que se oía era el eco de la propia respiración. Bajar cada banca fue una tarea lenta, casi un rito. Acomodaron una, luego otra, con cuidado de no rayar la madera. Al terminar, el padre se quedó de pie en el centro de la nave. Notó dos cosas. El polvo había sido barrido en líneas exactas hacia el altar y el trapo de siempre, doblado, esperaba en la primera banca. Como una advertencia cortés, «Yo estuve aquí y no me gustó lo que vi». Esa fue la señal para empezar a buscar un patrón. Durante semanas, cuando todo quedaba impecable por la noche, la iglesia amanecía en calma. Pero si alguien dejaba algo pendiente, aún poco, al día siguiente la iglesia contestaba. A veces eran las flores. Si quedaban marchitas en el agua turbia, aparecían al amanecer todas fuera de los floreros, alineadas sobre el mármol, la base limpia, el agua cambiada. Si olvidaban las copas sin pulir, no solo amanecían brillantes, estaban dispuestas en orden por tamaño, con una simetría que al padre le daba vergüenza reconocer como perfecta. El mensaje parecía claro: aquí no se duerme con deudas. Un día, la cocina cerró con platos para mañana. A la mañana siguiente, el comedor fue una escena tosca, vajilla por todas partes, sillas desplazadas, cubiertos apuntando al suelo. Nada roto, nada ensangrentado, desorden, como regaño. El encargado, terco, midió puertas y candados. Todo seguía igual. Las monjas, que al principio rezaban con el susto apretado, empezaron a hablar en voz baja de una inteligencia que ordenaba y castigaba según el estado del templo. No era odio, era prisa, un apremio por la limpieza. Pero la prisa, en los templos, es mala consejera. El padre probó una noche dejar la nave intachable. Piso pulcro, copas secas, flores frescas, manteles tensos. Amaneció todo en paz. A la siguiente, por cansancio o descuido, la escoba quedó apoyada de mala manera, un hilo suelto en el mantel del altar, una vela inclinada. El amanecer fue otro, la escoba tirada en medio del pasillo, el mantel perfectamente recto, la vela centrada, y de nuevo el trapo doblado, esta vez encima del misal, como si alguien señalara la corrección con un dedo invisible. La anomalía de las bancas volvió, no con todas, sino con una hilera. Eran las más pesadas, las que dos hombres sudando barely movían. Estaban de canto, apoyadas como si un grupo fuerte y silencioso las hubiese alzado en coordinación. El encargado, que ya no dormía bien, intentó calcular fuerzas, puntos de apoyo, palancas. No cuadraba. Cuando bajaron la última, vieron que el espacio que ocupaban en el suelo estaba limpio hasta el borde, sin polvo, como si el piso hubiera sido recién lavado debajo de una mesa que nadie había movido en años. Ahí el padre entendió el mensaje completo. No solo te corrijo lo que dejas mal, te muestro lo que olvidaste mirar. Con el paso de los días, nació una regla no escrita que todos obedecían. No dejes nada fuera de lugar, no prometas mañana, porque cuando había desorden, no llegaba el susto inmediato, sino un reacomodo severo, una pedagogía de la incomodidad. Y si el desorden era mayor, cocina sucia, copas sin lavar, bancas desalineadas, la respuesta crecía en proporción: sillas al revés, cubiertos extendidos como brújulas, cirios apagados y reagrupados por altura. No había violencia, pero sí un rigor que cansaba el alma. Las noches, entre tanto, cambiaron de tono. Ya no eran solo pasos detrás del altar, se escuchaban carreras cortas, idas y venidas que se detenían justo al tocar la cerradura, como si alguien probara la puerta desde dentro. El encargado se quedó más de una madrugada, con la oreja en la madera. Del otro lado, un resuello de juventud, un cuerpo que no pesa pero ocupa el aire. Había también golpes secos, no para asustar, sino para señalar: aquí hay polvo, aquí se torció una esquina, aquí dejaste una flor muerta. El patrón quedó claro, y por eso mismo, inquietante. El lugar respondió con orden a cada desorden.
con movimiento a cada abandono, un orden que castigaba sin herir, que enseñaba sin hablar. Pero en la última mañana de ese periodo, cuando el padre creyó haber entendido las reglas, encontró algo nuevo. En la primera banca, donde siempre aparecía el trapo, había dos. Uno, doblado como siempre. El otro, deshecho, arrugado, húmedo, como recién usado. Dos firmas, dos manos, o una mano que empezaba a no ser la misma. Ahí, el cariño dejó de sentirse solo como ayuda, empezó a sentirse como exigencia, y la tensión, desde ese día, no bajó. La primera madrugada empezó con un golpe contenido en las puertas del orfanato. No fue un grito, fueron puños pequeños tocando con desesperación. Las hermanas, sobresaltadas, corrieron por el pasillo, y al abrir, encontraron a una habitación entera de niños en el patio, tiritando con pijamas húmedas de rocío y tierra pegada a los tobillos. Todos repetían lo mismo: despertamos afuera. Adentro, las camas intactas, las sábanas estiradas, los crucifijos en su sitio, las ventanas aseguradas, las puertas cerradas con llave por dentro. Nadie había forzado nada. A la noche siguiente, ocurrió con otro cuarto, y a la tercera, con los más pequeños. Un patrón de relojería cruel. Cada madrugada, una habitación diferente, nunca la misma 2 veces seguidas. No había arañazos de fuga, ni barro en los picaportes, ni marcas en los marcos. Solo niños somnolientos con la mirada vidriosa y los pies fríos, jurando sin contradicciones que se habían dormido en su cama y se habían despertado en la tierra. El padre, con el ceño partido en dos, hizo lo que se hace cuando la razón no alcanza. Reforzó candados, revisó ventanas, cambió llaves, señaló horarios, dobló la vigilancia. Nada cambió. El cuarto día, una de las hermanas notó algo que a primera vista parecía una coincidencia. La cocina había quedado con platos por lavar. No era abandono, era cansancio. Al amanecer, los niños del dormitorio contiguo estaban otra vez afuera, temblando. En el comedor, la vajilla no estaba limpia. Estaba dispuesta por toda la sala, con una intención que nadie quiso leer en voz alta. Platos como lunas colocadas en fila, vasos como torres, cubiertos en direcciones precisas, que formaban una rosa de vientos alrededor de la puerta. En la mesa central, un mantel inmaculado. Debajo, el suelo brillando como si alguien hubiese fregado de rodillas hasta borrar la noche. El quinto día, las hermanas acordaron no dejar nada para mañana. Limpiaron hasta que el olor a jabón se volvió oración. Los dormitorios se cerraron con la misma ceremonia meticulosa de siempre. Esa madrugada, ningún niño apareció afuera. El padre respiró por primera vez en días, pero el alivio duró poco. A la mañana siguiente, por un descuido minúsculo, una olla quedó con agua turbia y un cuchillo sin secar. Al alba, otra habitación entera golpeaba la puerta con manos heladas. En la cocina, la olla reposaba vacía y reluciente, y el cuchillo, perfectamente seco, atravesando en diagonal 2 paños de cocina, clavado al tablero como señal. El sexto día, intentaron una prueba silenciosa. No limpiaron la cocina del todo. Dejaron una fila de vasos sin tocar, y en la nave, una banca marginalmente desalineada, apenas 1 centímetro. Querían entender si había reglas. La madrugada respondió con precisión. Los niños del dormitorio cuyo ventanuco miraba hacia la cocina despertaron afuera. En la iglesia, amanecieron no una, sino 3 bancas de pie, recargadas contra la pared exacta donde el polvo dibujaba un trazo de escoba mal hecho, y sobre la primera banca, 2 trapos, uno doblado con la paciencia de siempre, el otro, húmedo, arrugado, con una esquina ennegrecida, como si hubiese sido usado a oscuras y con prisa. Desde ese momento, nadie volvió a hablar de ayuda. Empezaron a decir, exigencia. La semana del pánico tuvo su noche más larga el 7º día. El padre dejó un rosario colgando dentro de cada dormitorio, y uno en la cocina, en el tirador más usado. Las hermanas durmieron de a 2, como vigías. Cuando el reloj marcó una hora indecisa entre la noche y la mañana, el pasillo se llenó de ese silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de algo que lo come. Luego, el sonido de pasos ligeros, muchos, no hacia afuera, sino en círculo, como niños jugando a las estatuas en plena madrugada. Nadie gritó. Fue peor. Los toques a la puerta llegaron sin llanto. Los niños estaban ahí, quietos, con los ojos muy abiertos, sin barro en las manos, sin raspones, sin sueño. Decían, nos pusieron en la tierra y nos contaron.
¿Quién? El niño grande que no respira fuerte. Esa mañana, el padre caminó la ruta que los niños no podían haber hecho. Dormitorio, pasillo, escalera, patio, puerta exterior, todo cerrado, todo en su lugar. Al volver, encontró un detalle nuevo que heló la sala más que el frío del alba. Las almohadas de los dormitorios, elegidos, tenían una depresión pequeña, distinta a la de una cabeza. Era redonda, más dura, como si alguien hubiese apoyado una rodilla. En cada cama, la misma marca, en el mismo punto. El padre no lo dijo, pero lo pensó, arrodillado. Alguien, o algo, se arrodilla junto a cada niño, antes de moverlo. Fue entonces cuando la hermana encargada de la cocina se atrevió a decir lo que todos intuían. El fenómeno se activa por deuda, no solo por suciedad, sino por cualquier tarea prometida y no cumplida. Flores sin cambiar, bancas desalineadas, copas sin pulir, paños mal puestos, oración inconclusa. Si el templo se acuesta con deberes, el orfanato despierta con niños en la tierra, una pedagogía severa que empieza con orden y termina con cuerpos afuera, tibios por dentro y fríos por fuera. La regla parecía otra vez sencilla. Cumplirla, imposible. Porque la vida y más en una casa llena de niños siempre deja un cabo suelto. Ese día, antes de que cayera la noche, el padre reunió a todos en el comedor. Les habló de obediencia, sí, pero no de miedo. Les dijo que el orden podía ser amor, que no todos los llamados vienen con voz. Pidió perdón en nombre de los adultos por cada mañana, dicho sin pensar, y, por primera vez, se atrevió a nombrarlos sin diminutivo, con respeto. Santiago. La respuesta no fue un portazo ni un susurro, fue un alineamiento. Las bancas, perfectas. Las copas, espejos. El aire, inmóvil, como si aguardara el siguiente movimiento. Esa noche, nadie dejó nada pendiente, y, sin embargo, al amanecer, en la puerta del dormitorio más pequeño, encontraron tierra en el quicio, como una línea delgada dibujada con un dedo. Adentro, todos en sus camas. Afuera, huellas diminutas, no de niño, sino de algo que pisa sin peso, marcando apenas la superficie. El mensaje cambió de forma, ya no se trata solo de activar o desactivar. A veces, cuando una presencia aprende nuestras reglas, inventa las suyas. Y desde ahí, el miedo deja de ser pánico y se vuelve comprensión. Hay alguien que nos mira trabajar y nos toma la lección. La propuesta nació de la hermana encargada de la cocina. Si queremos que nos crean, necesitamos una prueba. El padre dudó, pero aceptó. Esa noche dejaron, a propósito, una pequeña deuda. 4 vasos con marca de dedos, 2 platos con restos secos, una olla con agua enturbiada, nada a la vista de los niños. En la iglesia, todo perfecto, como un tablero preparado para detectar cualquier pieza movida. Cerraron puertas, comprobaron candados, anotaron la hora. El aire tenía un sabor metálico, como cuando la tormenta piensa regresar. A medianoche, el pasillo del orfanato se tensó con un silencio que no era paz, sino espera. Nadie gritó. El primer ruido vino desde la nave, carreras cortas, suelas ligeras que cruzaban de puerta a altar y de altar a puerta, con la prisa de quien repasa una lista. Luego, un golpecito seco, rítmico, como el canto de alguien que no canta, marcando el compás con los nudillos en madera. El padre apretó el rosario en el bolsillo y no se movió. Quería distinguir patrones, como quien escucha la lluvia contar. Cuando abrió la cocina, cerca del alba, encontró una disposición que no dejaba dudas. Los 4 vasos formaban un rombo perfecto, cada uno con el borde limpio, brillante, sin las marcas de grasa. Los platos, alineados por diámetro. La olla, vacía, seca por dentro y con el asa apuntando hacia la puerta. Los paños, en cambio, estaban descolgados, retorcidos, como si unas manos impacientes los hubieran usado con fuerza. El mensaje era doble: he corregido tu deuda, y lo he hecho con apuro. Donde termina la limpieza, empieza el desorden que reprende. En la nave, el ambiente era otro animal. El padre no quiso encender todas las luces. Caminó a oscuras, dejando que los ojos se habituaran. Primero oyó el roce de tela, como sotana contra banca, y después, ese paf, hueco de madera ajustándose, el sonido diminuto con que las cosas encuentran su lugar. No había viento, no había corrientes. Se detuvo en la mitad del pasillo central. La acústica devolvió un susurro que no era palabra, sino intención. Aquí. Se inclinó y pasó la mano por la tabla. Polvo peinado,
como si una palma invisible hubiese alisado la superficie. A la izquierda, una banca estaba fuera de eje por un dedo. Al acercarse, encontró lo que se volvería firma: 2 trapos. El doblado, impecable, en el extremo. El otro, húmedo y con olor a metal, chorreando una gota que quedó suspendida en el borde antes de caer. El padre la vio caer despacio, como si el tiempo se estirara, y supo que esa escena no era para asustarlo, sino para educarlo. Solo que ahora la lección traía prisa, y la prisa trae sombras. A esa misma hora, en el orfanato, los niños dormían. Nadie fuera, ningún golpe en las puertas. La hipótesis parecía confirmada. Si hay deuda, hay movimiento. Si todo está en orden, hay calma. Pero el experimento dejó un residuo. Durante todo el día, la nave conservó un eco raro, una reverberación que estiraba los pasos medio segundo más, como si otro pie, desfasado, caminara detrás. Las hermanas lo notaron al barrer. Cada empuje de escoba devolvía un suspiro, y al colocar flores nuevas, el agua del florero vibró sin que nadie lo tocara. Esa tarde, el encargado subió a la galería alta para revisar tablones, buscando causas mecánicas. Encontró polvo antiguo y vigas firmes. Nada suelto. Sin embargo, al ponerse de pie, escuchó carreras en el piso de abajo, justo bajo sus pies, veloces, juveniles, y un salto claro sobre la cuarta banca. Se quedó quieto y contó: 1, 2, 3 carreras, hasta el altar. A la tercera, el sonido se cortó, tajante, como si alguien hubiese puesto un dedo sobre la boca de la iglesia. Por primera vez, el padre redactó en su cuaderno una regla con todas sus letras. La casa responde a la deuda. Cocina y nave son un mismo cuerpo. Si falla una, el corazón late fuerte en la otra. La confirmación no trajo alivio, sino un nuevo peso, porque la presencia parecía entender que la estaban entendiendo, y eso cambió el aire. Ya no era solo vigilancia, era diálogo. Un diálogo áspero, de anotaciones en madera y vitró, de golpes mínimos que decían más que cualquier sermón. Esa noche, al cerrar, el padre habló en voz baja, mirando al altar: Santiago, te vemos. El eco devolvió algo que sonó a paso detenido, y el trapo, al día siguiente, amaneció sobre la barandilla del púlpito, goteando una sola gota en el sitio exacto donde la luz cae más fría. La irrupción profana empezó una mañana sin gritos. 2 niños del dormitorio menor dijeron que un niño grande había bajado del techo y les dejó un juego de hablar. Era una tabla pesada, no de madera sino de piedra, color marrón claro, con inscripciones negras gastadas, y un óvalo central que parecía pedir dedos. La encontraron al centro del cuarto, como exhibida. Nadie en el orfanato tenía fuerza ni permiso para entrar con eso, y el techo no tenía huecos. El padre la sostuvo con ambas manos y le pesó el alma. No era cosa de niños. Camino a las oficinas, la capilla les cortó el paso con un gesto imposible. 4 estatuas, 2 santos, la Virgen y el Sagrado Corazón, conservaban el cuerpo intacto, pero las cabezas estaban partidas justo por la mitad, como si una línea fría hubiera pasado y las hubiera detenido a medias. No había piedra en el suelo, ni marcas de herramienta. El padre dejó la tabla en el piso y miró arriba, buscando una causa que no insultara al sentido común. No la encontró. Lo que entró por la noche no solo quería hablar, quería imponerse. El orfanato, desde ese día, cambió de respiración. Ya no era solo orden que corrige, era un signo que desafía. La tabla se movía con una terquedad de objeto nuevo, ocupando demasiado aire. El padre llamó, por fin, a un sacerdote de la catedral. Llegó ese mismo día, con la calma de quien ha visto variantes de lo mismo en otras parroquias. Escuchó la cronología como se lee en Salmos. En orden. Punto como qué. Preguntó por Santiaguito, por las bancas, por los niños afuera, por la cocina. Al ver la tabla, se puso serio. Esta casa ya tenía una presencia, ahora tiene una puerta, dijo. La intervención no fue espectáculo. Empezó con oración y ayuno, con bendiciones sobre umbrales, agua, aceite y sal, con letanías que se rezan de memoria cuando la memoria no alcanza. La instrucción fue clara: deshacerse de la tabla, retirar lo quebrado para que no siga ocupando, cerrar las deudas con rigor y no dialogar con lo que no pide permiso. Si antes era Santiago, ahora hay algo con él, advirtió, y si no es con él, es encima de él. En la capilla, las bancas amanecieron por fin todas en el suelo,
alineadas. Pero el padre sintió que la alineación ya no era cortesía, era respuesta. Durante días, el orfanato se sostuvo con disciplina monástica. La tabla salió del edificio como entró, con 2 hombres que juraron no recordar el trayecto. No la guardaron, no la escondieron. Se deshicieron de ella con una mezcla de urgencia y respeto. Las estatuas dañadas se retiraron a una bodega apartada, cubiertas, como si tapar la herida pudiera devolverles la mirada. El aire se alivió, pero no volvió a ser el de antes. El orden regresó a su humildad. Aunque a veces, en la primera banca, aparecía un solo trapo, doblado con la perfección antigua, y a veces ninguno, como si una parte hubiera aprendido a callar y la otra esperara turno. Desde entonces, el padre dejó de preguntar qué fue lo que entró, empezó a preguntar qué dejó abierto, porque hay objetos que no entran, se instalan, y hay noches en que las casas de Dios piden ser cerradas con más de una llave. En los pueblos viejos, cuando una historia sobrevive décadas, no lo hace por los gritos, sino por la coherencia con la que incomoda. Aquí las piezas encajan como si 2 manos distintas movieran el mismo tablero. Una teoría dice, presencia doble. El primer rastro, el trapo doblado, la copa brillante, el piso peinado huele a santiaguito, orden, celo, amor por la casa. El segundo rastro, bancas erguidas como castigo, niños afuera por deudas. La tabla que no debió entrar suena a algo montado sobre él, usando su memoria como puerta. 2 firmas en la misma banca, 2 intenciones en una sola noche. Otra lectura mira al lugar como un recipiente. Hay sitios que guardan lo que la gente les confía, culpas, promesas, rezos a medias. Si la capilla y el orfanato son alacenas de cargas, cada mañana dicho sin cumplir, cada flor muerta, cada copa sin pulir activa un resorte que empuja a corregir. No es odio, es un mecanismo. Pero cuando el mecanismo aprende nuestras reglas, empieza a enseñarnos las suyas. Y ahí la leyenda toma cuerpo. No se trata de un niño que no se fue, sino de una casa que no olvida. Ahora te toca a ti. ¿Qué crees? ¿Qué pesa más aquí? ¿La mano de un muchacho devoto que insiste en ordenar? ¿O la sombra que encontró en ese orden un instrumento para apretar más? Si una presencia exige limpieza, pide piedad o obediencia. ¿La tabla trajo algo o solo reveló que ya estaba? Y la última, si el amor por la casa puede quedarse, ¿qué le pedimos que haga cuando todos dormimos? Piensa tu respuesta antes de apagar la luz. Lo prometido. Ahora sabes por qué las bancas amanecieron de pie, por qué los niños despertaron afuera sin abrir una sola puerta, y qué objeto cruzó el umbral como si fuera una palabra prohibida. Llamémoslo así. Esta casa aprendió a hablar a través del orden, y a veces lo hace más fuerte de lo que quisiéramos. Si alguna noche vuelves a esta historia, escucha el eco. No dice miedo, dice, no dejes para mañana lo que una casa de Dios te pide hoy. Antes de irte, déjame una respuesta. ¿Fue Santiaguito cuidando lo que amó, o algo usando su memoria para exigir más de lo que un vivo puede dar? Lee los comentarios. Allí siguen las piezas que a veces no caben en la nave ni en la cocina. Y si tú has visto bancas moverse, copas brillar sin manos, o niños hablar de un guía que no respira fuerte, cuéntalo abajo. Aquí, las historias encuentran su lugar. Soy el orador nocturno. Estás en Noctaris. Si esta leyenda te habló en voz baja, suscríbete, deja tu like y comparte este video con quien no apague la luz a la primera. Activa la campana. Hay puertas que solo se abren a medianoche, y aquí las abrimos juntos. Ahora, cierra despacio. Mañana, si regresas, te estaré esperando.